Plena luz del día en París. Estamos frente al museo más famoso del mundo. Y en menos de 8 minutos, un tesoro nacional, una parte fundamental de la historia de Francia, se esfuma. Y no es el guión de una película de atracos, que es lo que parece. Para nada. Es lo que ocurrió en el Louvre en octubre de 2025. Hoy vamos a analizar a fondo ese robo de las joyas de la corona francesa. Nos basamos en un artículo que lo reconstruye todo al detalle. Ajá. Y la misión aquí no es solo contar qué pasó, sino entender cómo pudo ocurrir algo así. O sea, cómo es posible que una de las instituciones más protegidas del planeta tuviera un fallo de seguridad de esta magnitud. Es que esa es la clave de toda la historia y por eso es tan fascinante. Sí. Es el contraste. El contraste. Sí. Si piensas en un robo en el Louvre, te imaginas láseres, acrobacias, un plan de hackeo increíblemente complejo. La fantasía de Hollywood, claro. Exacto, pero la realidad es mucho más terrenal y por eso mismo mucho más preocupante. Fue una operación sorprendentemente sencilla, casi rudimentaria, que se aprovechó de vulnerabilidades muy básicas y, lo que es peor, que ya se conocían. O sea, que se veía venir. Totalmente. En el fondo, esta es una historia sobre la fragilidad de esas grandes instituciones que todos consideramos inexpugnables, ¿no? Es que eso es lo que más me cuesta entender. Hablamos del Louvre, vulnerabilidades básicas. Suena a que alguien no estaba haciendo su trabajo. Bueno, vamos a la escena del crimen y verás. Venga. Situémonos allí. Sábado 19 de octubre de 2025, 9:30 de la mañana. Acababan de abrir entonces. Exacto. El museo solo llevaba 30 minutos abierto, ya hay visitantes dentro. El objetivo es la Galería de Apolo, una sala espectacular del siglo XVI donde se exhibía lo que queda de las joyas de la corona. Un tesoro dentro de otro tesoro. Tal cual. Y en ese contexto, en menos de 8 minutos se produce todo. De hecho, y esto es lo fuerte, los ladrones solo estuvieron 4 minutos dentro del edificio. 4 minutos. Es casi impensable. Vale, ¿cómo lo hicieron? Porque tiene que haber sido una coreografía de una precisión increíble. Precisa, sí, pero con herramientas muy sencillas. Primero, el disfraz. A ver. Llegan 4 personas vestidas de obreros, con chalecos reflectantes. Una imagen tan común en París, con obras por todas partes, que nadie les presta la más mínima atención. Claro, invisibilidad urbana. Pasan completamente desapercibidos. Totalmente. ¿Y el acceso? Olvídate de túneles o... O de colgarse del techo a lo Misión Imposible. Nada de eso. Usaron un elevador de muebles. Perdona. Un elevador de muebles. De esos que se ven a diario en cualquier calle para las mudanzas. Lo colocan en la fachada que da al río Sena y lo suben hasta un balcón del primer piso. ¿Un elevador de muebles? ¿En serio? En serio. Sin rappel, sin helicópteros. Un simple elevador. La audacia es alucinante. Vale, están en el balcón. Imagino que ahí la cosa se complica. Pues tampoco demasiado. Llevan una radial. Una radial. Sí. Cortan una de las ventanas, lo que por supuesto activa las alarmas sonoras. Pero ellos saben que eso no importa. Cuentan con que tienen un margen de tiempo muy corto. Saben que la respuesta no va a ser inmediata. Exacto. Una vez dentro, se encuentran con los guardias y los amenazan no con armas de fuego, sino con sus propias herramientas eléctricas. Van directos a las vitrinas, las rompen y cogen las joyas. Vale, tienen las joyas. Pero ahora viene lo difícil, salir de ahí. Huir por el centro de París, a plena luz del día, con un tesoro nacional. Pues con la misma sencillez. Salen por el mismo balcón, bajan con el elevador. No me digas más. Y en la calle les esperan otros 2 cómplices en scooters. Se suben y escapan a toda velocidad por la ribera del Sena. Madre mía. La operación fue tan descaradamente simple y efectiva que fíjate si fue así, que la empresa alemana que fabricó el elevador, Böcker, se lo tomó con humor. ¿Cómo? Publicaron en redes sociales que sus productos eran muy rápidos y silenciosos. Una locura. Increíble. Se convirtió casi en un chiste, pero para el gobierno y el museo la humillación debió ser total. Hablemos del botín, porque ahí la historia se pone todavía más extraña. Uf, aquí es donde empieza lo interesante de verdad. El valor estimado es de 88 millones de euros y se llevaron piezas muy concretas. El conjunto de zafíos de la reina María Amelia, el de esmeraldas de la emperatriz María Luisa y varias piezas de la emperatriz Eugenia. Pero en la huida, con las prisas, cometen un error. Un error clave, sí. Se les cae la corona de la emperatriz Eugenia a la calle.
Queda bastante dañada, pero la policía la recupera. Los expertos creen que es restaurable, pero es un fallo importante. Sí, pero hay algo que no me cuadra. Si estaban ahí, ¿por qué no se llevaron las joyas más famosas? Dejaron atrás diamantes icónicos como el Regente, que vale 51 millones de euros el solo, o el Sancy, el Hortensia. Y esa es la paradoja que desconcertó a todo el mundo. Fue un error por la prisa. A primera vista lo parece, ¿verdad? Un error de novato. Pero si lo piensas desde un punto de vista criminal, puede que no fuera un error, sino la decisión más inteligente que tomaron. A ver, explícame eso. Un diamante como el Regente es como la Mona Lisa. Es invendible. Es tan famoso, tan único, que no puedes hacer nada con él en el mercado negro. Sería como intentar vender la Torre Eiffel. Te pillarían al instante. O sea que era demasiado famoso para ser robado. Precisamente. En cambio, las joyas que se llevaron, aunque tienen un valor histórico incalculable, están compuestas por cientos de gemas. Son más fáciles de despiezar, por así decirlo. Exacto. Mucho más fáciles de desmontar, vender las piedras por separado, fundir el oro. Las conviertes en un producto anónimo y muy, muy lucrativo. Entiendo. Buscaban dinero contante y sonante, no un trofeo. Podría ser la explicación más lógica, sí. Un robo con un fin puramente comercial y pragmático. Un fin pragmático que se aprovechó de una situación que vista ahora parece casi una invitación a robar. Porque este golpe no salió de la nada, ¿verdad? Para nada. Esto es la crónica de un fracaso anunciado. El historial de seguridad del Louvre tiene manchas muy conocidas. Hombre, todos recordamos el robo de la Mona Lisa en 1911. Claro, pero mucho más recientemente, en 1998, robaron un cuadro de Corot, y ya en aquel entonces el director de la época advirtió públicamente que la seguridad del museo era frágil. 27 años después, seguía siendo frágil por lo que parece. O más, y no era por falta de avisos. La directora en el momento del robo, Laurence Descars, ya había solicitado una auditoría de seguridad a la policía. Se hicieron recomendaciones, pero en octubre de 2025 apenas habían empezado a implementarse. Y a eso hay que sumarle algo más, ¿no? El personal. Fundamental. Los sindicatos llevaban años quejándose de la destrucción de puestos de trabajo en seguridad, justo cuando el número de visitantes se había disparado. Menos personal para vigilar a más gente en un espacio inmenso. De 73.000 metros cuadrados. Era una receta para el desastre. Entonces, con los ladrones huidos, la pregunta que todo el mundo se hacía era: ¿cómo es posible? ¿Cómo se entra en el Louvre como si fuera un piso cualquiera? La policía empieza a tirar del hilo y lo que encuentran es Una negligencia casi cómica. cómica y desoladora. Lo primero que miran son las cámaras. Y aquí empieza el desastre. A ver, Resulta que solo el 39% de las salas del museo estaban vigiladas por CCTV. Más del 60% del museo eran puntos ciegos. una barbaridad. Pero espera, ¿qué es peor? En la galería de Apolo, donde estaban las joyas, sí había una cámara, Menos mal. pero estaba apuntando en la dirección equivocada. No grabó absolutamente nada del robo. Y por si fuera poco, el muro exterior por el que entraron con el elevador tampoco tenía cobertura de cámaras. Eran invisibles. Es decir, podían haber montado una fiesta en el balcón y nadie se habría enterado. ¿Y qué hay de la seguridad informática? Si la física era un desastre, quizá la digital era mejor. Ojalá. Una auditoría de 2014, más de una década antes del robo, ya había alertado al museo de fallos gravísimos. ¿De qué tipo? Hablaban del uso de contraseñas triviales y de software completamente obsoleto. Y la joya de la corona de esta negligencia, nunca mejor dicho, era la contraseña para acceder a todo el sistema de cámaras de seguridad. No me digas que era 1, 2, 3, 4. Peor, era Louvre. No, no puede ser verdad. Es de chiste. Es una película de parodia. Es una broma de mal gusto, sí, pero era real. Eso ya no es un descuido, es un síntoma de una cultura de seguridad que no existía. Una complacencia peligrosa. Pensar que somos el Louvre. Nadie se atreverá. Exacto. Y lo peor es que esto no fue un hecho aislado. Había un patrón muy claro. En los meses previos hubo una oleada de robos en otros museos franceses. El Museo Cognac-Jay, el Hieron, incluso en el Museo de Historia Natural. O sea que llovía sobre mojado. El robo del Louvre no fue el principio de la crisis. Fue su culminación inevitable. Entendido el desastre previo, vayamos a las consecuencias. La policía se pone en marcha. ¿Qué encuentran? La respuesta fue masiva, más de 100 investigadores. Y a pesar del intento de los ladrones de quemar el elevador,
La escena estaba llena de pistas. Recogieron más de 150 pruebas. ¿Cómo cuáles? ADN en guantes y un casco abandonado, huellas, las herramientas que dejaron atrás, un soplete, un walkie-talkie, dejaron un rastro bastante claro. Con todo eso, las detenciones no debieron de tardar mucho. No, fue bastante rápido. El 25 de octubre, menos de una semana después, arrestaron a 2 sospechosos. ¿Dónde? A uno de ellos en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando intentaba volar a Argelia. La clave fue una coincidencia de ADN en ese casco. Tras 4 días de interrogatorio, admitieron parcialmente su implicación. ¿Y cayeron los demás? Sí, en las semanas siguientes cayeron los otros 2 miembros del equipo principal. Vale. Los ladrones están detenidos. ¿Y las joyas? ¿Se recuperaron? No. Y esa es la gran tragedia. A día de hoy, en febrero de 2026, los 4 están en prisión preventiva, pero las joyas siguen sin aparecer. Vaya. La teoría principal es que ya han sido desmontadas y las gemas introducidas en el mercado negro, lo que las hace prácticamente irrecuperables. Mientras la policía hacía su trabajo, imagino que la tormenta política y mediática fue tremenda. ¿Cómo reaccionó la dirección del museo? Pues la directora, Laurence Descartes, tuvo que dar la cara, compareció ante el Senado y no se anduvo con rodeos. ¿Qué dijo? Reconoció un terrible fracaso y admitió las deficiencias. Fue muy honesta. Ofreció su dimisión al Ministerio de Cultura, pero la rechazaron. ¿Y se tomaron medidas inmediatas? Me imagina que sí. Sí, de pánico casi. Las joyas de gran valor que quedaban, como el propio diamante regente, se empaquetaron y se trasladaron de urgencia a la cámara acorazada del Banco de Francia. Un movimiento lógico. Y hace poco, el Louvre ya ha iniciado el proceso para restaurar la corona dañada de la emperatriz Eugenia. ¿Y el gobierno qué dijo? El presidente Macron debió de ponerse furioso. Lo calificó de ataque a nuestro patrimonio y una imagen terrible para Francia. Prometió justicia y acelerar las mejoras de seguridad en todos los museos. Claro, la oposición aprovecharía para atacar. Por supuesto. Jordan Bardella habló de humillación. Eric Ciotti lo describió como un símbolo del colapso del Estado, convirtiendo el robo en un arma política contra el gobierno, lo normal en estos casos. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Era solo incompetencia, falta de personal y contraseñas ridículas o había algo más de fondo? Ahí has dado en el clavo. Poco después del robo, se publicó un informe del Tribunal de Cuentas francés que fue una bomba. ¿Por? Criticaba duramente al Louvre por haber priorizado en los años anteriores operaciones visibles y atractivas por encima del mantenimiento esencial y, sobre todo, de la seguridad. O sea, más preocupados por la fachada que por los cimientos. Exacto. El periodista especializado en patrimonio, Didier Reigner, fue aún más directo. Acusó a la directora de anteponer sus proyectos estrella, grandes exposiciones, eventos mediáticos, a la misión más básica del museo. Que es proteger las colecciones. La protección silenciosa y menos glamurosa de las colecciones. Entonces, el problema era de prioridades. Demasiado enfoque en la imagen y poco en la seguridad. Exactamente. Sugiere que no se trató solo de unos ladrones listos y unos guardias sobrepasados, se trató de una posible deriva institucional, una institución que, según estas críticas, quizá había perdido el foco, deslumbrada por los grandes titulares, olvidando que su primer deber es el guardián del patrimonio. Y el robo simplemente lo expuso de la forma más brutal posible. Eso es. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama es desolador. Tenemos un robo ejecutado con herramientas de ferretería, pero con una planificación audaz. Un golpe que triunfa no por su complejidad, sino por explotar años de fallos de seguridad, falta de personal y, según parece, unas prioridades institucionales equivocadas. ¿Y el resultado? 4 detenidos, sí, pero un tesoro nacional que probablemente se ha perdido para siempre. Para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Hemos hablado de que los ladrones ignoraron piezas como el regente. Sí. Y esto nos deja con una pregunta abierta que es muy interesante. ¿Cuál era el verdadero objetivo? ¿Era simplemente el dinero rápido obtenido de desmontar gemas y venderlas anónimamente? ¿Qué es la opción más pragmática? Sí, pero ¿y si había detrás un encargo específico para robar precisamente esas piezas? Joyas que representan un momento muy concreto de la historia de Francia, la era de los emperadores, de las reinas del siglo XIX. Eso lo cambiaría todo. Cambiaría por completo nuestra percepción de los autores, ¿no? De ser ladrones comunes y pragmáticos a ser actores con un propósito mucho más simbólico y calculado. Y esa es una incógnita que de momento sigue sin resolverse.